nuestros queridos comentaristas, doctor Luis González Plasencia, del doctor Mario Santiago. Gracias por su participación. La dinámica que utilizaremos el día de hoy será una exposición o comentario de nuestros panelistas de hasta por 20 minutos cada uno, para dar oportunidad, si así lo hubiere al final de la intervención de los tres, espacio para preguntas y respuestas. Dependerá de la participación también de nuestras y nuestros invitados. Hoy es Día de Acción de Gracias, todos estamos felices excepto los pavos, pero bueno, esa es una situación que ocurre año con año. Les doy de nueva cuenta la más cordial bienvenida a todas y todos. Iniciaremos la participación con la intervención del doctor Mario Santiago, de quien me permitiré hacer una breve lectura de su semblanza curricular. Un segundito. Aquí lo tengo. Perdónenme. Muy bien, doctor Mario Santiago Juárez es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha escrito sobre temas relacionados con la igualdad y la no discriminación, los derechos de las personas migrantes, así como sobre los derechos de las víctimas de tortura y la desaparición forzada de personas. Ha colaborado en diversas organizaciones de derechos humanos como IDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC. Ha sido consultor para la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha impartido la asignatura de Derechos Humanos en universidades como Anáhuac, Flaxo México, Instituto de la Judicatura Federal, Universidad Claustro de Sor Juana y la Universidad Iberoamericana. Actualmente es parte del claustro de profesores de la Maestría Interinstitucional de Derechos Humanos, en la que participan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad de Guanajuato, entre otras. Se desempeña actualmente con una estancia de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Doctor Mario, le damos la más cordial bienvenida y escuchamos atentos sus comentarios. Gracias, Jaime. Y bueno, primero que nada, gracias, Giovanni, por la invitación. Y gracias también a los organizadores, a Mario, especialmente al rector, amigo, doctor Luis González, por compartir ahora la mesa, la presentación. Pues estoy muy agradecido con todos también los que están escuchando y escucharán. Yo entiendo que se grabará este evento y que luego podrán verlo. Lo primero que quiero hacer es felicitar al autor, a Giovanni Figueroa, que además nos hemos encontrado varias veces durante estos años que hemos trabajado por los derechos humanos, escribiendo sobre derecho constitucional. También pensamos que pues este año todo ha cambiado, ¿verdad? Entonces, lamentablemente nos vemos por esta vía. Digo lamentable, pero también es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, pues hace unas semanas me llegó el documento y creo que hay muchas cosas que comentar. Tenemos solo 20 minutos, así que intentaré ser conciso en los comentarios. Lo primero es que es bastante interesante en el sentido de que, como dice el propio autor, son artículos que ha trabajado, que se han publicado en diferentes momentos editoriales, son artículos de investigación. Y yo creo que lo bueno de este tipo de compilaciones es justo que muchas veces los alumnos, la gente que está estudiando y también los académicos, no tenemos acceso a toda esta información, digamos, en un solo documento, y eso ayuda muchísimo para tener todo aquí en un solo libro, ¿verdad? Y sobre todo pensando que pues siempre es un trabajo de repensar los documentos que ya se publicaron, pensando en el nuevo público lector
y en ese sentido, pues agradezco que pues tengamos este documento finalmente ya publicado como libro. Y pues muchas veces uno, cuando tiene un libro de este tipo, a veces ve que los temas son inconexos, ¿no? Pero nada parecido con este libro, que hay un hilo conductor y yo creo que se relaciona evidentemente con el trabajo que tiene Giovanni, como dice en el Sistema Nacional de Investigadores, de largo aliento, ¿no? Porque hay un trabajo, una preocupación, diría yo, en todos los capítulos sobre cómo interpretar cómo interpretar el derecho constitucional y luego también hacer un análisis de cómo se ha hecho esta interpretación en México, pero también utilizando evidentemente fuentes de derecho comparado, de derecho internacional, y poniéndonos al día de cómo se ve, digamos, la interpretación jurídica y la interpretación del derecho constitucional hoy en México. Yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa y mucha gente que nos escuchará, pues tiene esta idea de que todo empezó en el 2011 con el tema de interpretación en materia de derechos humanos. Y parece que cuando menos en México, pues sí, empezamos tarde. Yo recuerdo que cuando empezamos a escribir estos temas hace 10, 15 años, había muy poco que decir acerca de la interpretación sobre el derecho constitucional en México, ¿no? Que no fuera, digamos, basado en estudios clásicos o en incluso teorías decimonónicas de la interpretación jurídica. Entonces, como el propio autor nos hace ver, la interpretación del derecho en general, los estudios de la interpretación del derecho, pues digamos que no son mexicanos, ¿no? La mayoría de estos documentos teóricos sobre la interpretación del derecho los podemos encontrar en otras lenguas, incluso, ¿no? En italiano, en alemán, evidentemente también en inglés, pero hay poco material en México sobre la interpretación jurídica. De hecho, los documentos que solemos usar para explicar estos temas están, digamos, editados en España, si encontramos algo en español, y muy poco en México. Entonces, creo que este libro abona realmente en este sentido a que en México tengamos documentos publicados en México por mexicanos y que hablen de las cuestiones también mexicanas, ¿no? El libro está lleno, los artículos y los capítulos están llenos de referencias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es, desde mi punto de vista, pues una cuestión pionera, novedosa. No digo que sea el primero. Ahí mismo en la Ibero, donde es profesor el doctor Giovanni, encontramos pues el propio doctor Caballero, que tiene pues ya, digamos, desde hace muchos años publicado temas sobre la reforma constitucional y sobre el principio pro persona, control de constitucionalidad, control de convencionalidad, que entiendo yo, pues también es una línea que trabajan en la propia Universidad Iberoamericana. Entonces, yo creo que en ese sentido es por eso importante la lectura de estudios sobre control constitucional y convencional, ¿no?, del doctor Giovanni. A mí me gustaría, aunque tal vez no dé tiempo, pero sí por lo menos resaltar algunos temas que me llamaron la atención del capitulado. Por una parte, efectivamente, en el primer capítulo podemos ver el tema de que es duplicidad interpretativa, interpretación jurídica en general e interpretación constitucional en particular. Creo que en México, pues no tenemos la propia Corte, y eso lo hace ver el autor, no tenemos digamos, una metodología mexicana o incluso una línea de interpretación jurídica o constitucional que haya sido usada por la Suprema Corte, por los tribunales federales o incluso locales, que nos puedan decir cómo interpretan la ley o cómo interpretan la Constitución. Entonces, así nos pueden decir en algún momento que hay una interpretación de una norma constitucional
en sentido originalista, que como dice Giovanni, en Estados Unidos está más relacionado con una interpretación más conservadora, ¿no? Pero que en México no se, digamos, interpreta así, y el uso de este principio, estaba revisando, por ejemplo, en el buscador del JUS, lo que antes era el JUS, si ponemos originalismo, nos van a salir tesis variopintas, ¿no? Que realmente no obedecen a esta idea conservadora que surge en Estados Unidos con la interpretación originalista. El originalismo, para los que no sepan, está relacionado con el pensamiento, la interpretación, digamos, busca descubrir cuál era el pensamiento original del constituyente. Entonces, en Estados Unidos, pues es una cosa curiosa porque como digamos, la Constitución es mucho más antigua que la nuestra, pues entonces es retrotraernos al pensamiento que pudieron haber tenido los constitucionalistas hace 200 años. Pero nuestra Constitución, pues no tiene ese mismo cariz, aunque es una Constitución pues, ya de más de 100 años, 113 años, ha sido muy reformada. Entonces, buscar la interpretación original del constituyente, pues a veces pues más bien nos hace pensar en si ese párrafo o ese artículo constitucional muchas veces reformado, pues va a ser complicado encontrar esa interpretación original, ¿no? del constituyente. Entonces, bueno, por ahí es por eso importante este primer capítulo, y sí, efectivamente hay una doble interpretación del derecho en general e interpretación de la norma constitucional. Evidentemente nosotros sabemos, y también lo dice el doctor Giovanni, acerca de pues esta, digamos, teoría, principio clásico del derecho constitucional que se refiere a que las constituciones tienen que estar redactadas de forma abstracta, muy general, y que es el intérprete constitucional, en última instancia, el que de alguna forma le da una actualidad a esta norma constitucional. Esto en México también es una cuestión muy curiosa y sui generis, porque tenemos un derecho constitucional, pues que más que abstracto, está redactado de forma, pues muy a detalle. Entonces, pues algunos, yo incluyéndome, podemos criticar esta forma de redactar la norma constitucional, porque en muchas ocasiones parece más un código, ¿no? Una norma secundaria que una norma constitucional. Entonces, de esto da cuenta el libro y pues nos da un poco de luz de cómo hacer esta diferenciación entre estas dos interpretaciones. En un segundo capítulo, el principio de interpretación conforme, pues aquí yo diría que esto va a ayudar muchísimo a los profesores, ¿no? Que estamos dando clase no solamente a abogados que están aprendiendo, o sea, que digamos que en la carrera, sino ya a abogados que están estudiando la maestría, que están estudiando el doctorado. Yo me he encontrado muchas veces con la confusión entre la idea del concepto del principio pro persona y interpretación conforme. Yo creo que aquí el que lea este capítulo le va a quedar muy claro cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y a mí a veces me cuesta trabajo encontrar algún documento que con claridad especifique estas dos cuestiones. En la interpretación conforme, que yo siempre lo explico así en clase, ¿no? Pues pensemos, o pongámosle un apellido, interpretación conforme a la Constitución o interpretación conforme a la Convención, porque esto nos hará pensar en que es una norma jurídica que puede tener dos o más interpretaciones, y vamos a pensar que la más adecuada será aquella que se adecue mejor a la norma constitucional. Y esto es un poco los casos prácticos que da cuenta este capítulo segundo, y que de nuevo, con esta yo diría que aquí destaco, ¿no? Esta riqueza de bibliografía, sobre todo pensando, yo no leo italiano, entonces el encontrarse bibliografía y citación de referencias italianas, pues enriquecen mucho. Yo creo que la mayoría de los constitucionalistas pues, no leemos italiano, así que ayuda muchísimo conocer lo que se está diciendo por allá, ¿no? Y que además, pues no es la única lengua en la que se cita, hay muchas referencias también en inglés, entonces, en ese sentido también es una referencia muy importante para estos temas.
En el capítulo 3, ¿no? Los principios en las resoluciones de la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. Bueno, lo dice de Nayarit aquí el doctor Giovanni, pero yo creo que lo podríamos decir del resto de salas del Tribunal Electoral, ¿no? Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como de la Sala Superior. Realmente no existe, como lo mismo podemos decir de la Corte, no existe una forma de interpretar y de incluso argumentar en el sentido de cómo se usan los argumentos y qué valor se le dan a ciertos argumentos. Por ejemplo, me llamó la atención este argumento de autoridad del que habla el punto 3.2.1. ¿Por qué? Porque, pues, cualquiera que haya estudiado un poco de argumentación jurídica, la argumentación o el argumento de autoridad se considera más bien una falacia, porque estamos haciendo referencia a la autoridad que en este sentido, pues puede tener o no razón, pero lo usamos para, digamos, saldar la discusión y podemos decir, pues mira, así lo dijo Ferrajoli y se acabó la discusión, ¿no? Entonces, ahí es, yo sé que no lo dice en este sentido Giovanni, porque muchas veces podría ser que tuviera razón, ¿no? El tribunal, pero así a mí me parece que esta es una falta de doctrina o de teoría de la interpretación del derecho a la que abona este libro, porque si nosotros pensamos que podemos argumentar lo que sea sin orden, ¿no? Y sin tal vez tener, digamos, una teoría propia que ya creara, ya no digo que el tribunal o la sala regional, pero sí, pues a mí lo que siempre me ha preocupado es que la Suprema Corte no tenga una forma de interpretar única y que cada sala, por no decir cada ministro, y también estaba pensando cuando leía el libro, que realmente en México lo que tenemos es que, no sé cuántos secretarios de estudio y cuenta, cuántos secretarios de acuerdos exista para cada ministro, pero yo creo que la interpretación, pues más bien la hace cada secretario. Entonces tenemos una pluralidad ahí de interpretaciones, cada quien le agrega, cada quien sí puede citar el derecho comparado americano, otros si se puede estudiar Alemania citará cuestiones alemanas. Entonces no hay una interpretación propia, no hay una teoría propia, una metodología siquiera. Entonces eso hace difícil a veces comprender por dónde va la Corte, por dónde van los tribunales, y en este sentido, algo que dice en algunas ocasiones el texto es, pues falta también una congruencia, porque lo mismo dice la Corte una cosa, por ejemplo, relacionada con el derecho a la familia. Recuerdo, por ejemplo, el tema de matrimonios entre personas del mismo sexo y la custodia de los hijos, por ejemplo, en matrimonios o cónyuges que están por divorciarse o que ya se separaron, y una vez dice una cuestión que tiene que ver con, pues bueno, discriminación y otorga, digamos, la custodia a la madre por una cuestión legal, después de un año dice una cosa distinta. Entonces falta, yo creo que en nuestro sistema jurídico mexicano, una forma ordenada de interpretar, una forma ordenada de argumentar y una metodología para estructurar las sentencias, ¿no? Y por allí, este tipo de estudios creo que abonan en ese sentido para ir criticando, ¿no? Que aunque realmente no tiene, creo que ese cariz, este capítulo, y tampoco el libro en general de Giovanni, porque no hace una crítica como tal, yo creo que más por respeto que por otra cosa, pero puede ser, ¿no? Que el que lo leyera se entendiera ese discurso, que hay una crítica de fondo, por lo menos así lo veo yo. Entonces, en ese sentido, pues también es interesante. El siguiente capítulo, Tribunales Constitucionales, Cortes Supremas, Profesores, las citas doctrinales. Bueno, aquí yo le quería preguntar al autor cómo le hizo para encontrar tanta información de tantos tribunales. No sé si, pues bueno, veo aquí un montón de tribunales que además, pues entiendo yo,
las sentencias, bueno, no sé cuántas lenguas hablas, Giovanni, pero hay un montón aquí de referencias a diferentes tribunales y demás, y eso es interesante, ¿no? Pues, a veces parece una cuestión simplemente como datos curiosos, pero yo creo que es importante comprender también cuándo podemos acudir a la doctrina. Lo que a mí me parece incorrecto es lo que el propio autor habla sobre la Suprema Corte, donde hace referencias al diccionario. A mí me parece, yo no sé, yo nunca lo hago, porque me parece que la lengua en sí, pues no necesita ser citada, ¿no? Los conceptos que están en el diccionario, pues, claro, conceptos jurídicos a veces, pero yo sí me he encontrado con citas a la RAE que digo, bueno, pues, no sé qué sentido tenga, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones también se encuentran en este capítulo, que son interesantes y que nos hacen pensar, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de citar en este caso, doctrina o teoría, que en México a veces, pues, hay una resistencia también, ¿no? O por qué a unos y no a otros, no lo sé, también es curioso. Que también me hizo pensar, pues, hay un poco la historia de cada uno de los ministros o de los secretarios, ¿no? ¿Dónde estudiaron? ¿Qué leyeron? Entonces, también por eso es interesante. Bueno, yo creo que me podría seguir con todos los capítulos, nada más escogeré algún tema que me llamó la atención. También dejando un poco, pues bueno, que cuando Giovanni intervenga, pues, que nos pueda contar un poco de cómo fue haciendo esta investigación. Bueno, sobre estas sentencias aditivas, yo creo que también en México hay pocos estudios, ¿no?, sobre lo que significa y la clasificación de las sentencias, en este caso, que por alguna razón excluyen o dejan de aplicar digamos, un fragmento de la norma y que por lo tanto establecen una nueva interpretación. Yo creo que en muchas ocasiones, y también ahí me gustaría escuchar a Giovanni, en realidad la Corte no está preocupada incluso por lo que, digamos, no ve la dimensión, o esa impresión me da a veces, de lo que está haciendo, pensando también que está sentando precedentes que luego, pues bueno, en un sentido, siguiendo el principio de congruencia, tendría que continuar. Entonces también hay una crítica, no, pues evidentemente no al texto, sino un poco a las interpretaciones de la Corte. Se dicen tantas cosas en las sentencias, ¿no? Las sentencias en México, para el que no tenga práctica, digamos, estudiándolas, tienen cientos de páginas, ¿no? Y en muchas ocasiones vemos argumentos variopintos en el mismo texto, que incluso pues, me ha tocado ver contradicciones en las propias sentencias, y que también en muchas ocasiones las sentencias dicen una cosa, posteriormente el que resuelve y establece cuáles son las tesis de jurisprudencia que van a surgir de la sentencia que se está emitiendo, dicen cosas que en algún momento incluso pueden contradecir el texto del engrose. Es algo muy sui generis, porque yo no sé ningún tribunal constitucional, Suprema Corte del mundo, que trabaje de esa manera. Que además, dicho sea de paso, vemos que la reforma que está en ciernes en materia de justicia, justo va a reformar esta idea, ¿no? Entonces, la lectura de las sentencias, la interpretación de las mismas, cada vez va a ser más importante, porque dejaremos los abogados de acudir al sistema JUS, ¿no?, al sistema de tesis de jurisprudencia, para tener la necesidad de comprender el precedente que se está emitiendo con la sentencia completa, o como se conoce ahora, el engrose. Por fuerza, desde mi punto de vista, tendrán que ser sentencias más cortas, sentencias que depuren su metodología, depuren su
interpretación y la forma de argumentar de las mismas para que sean también más accesibles ya no a los abogados, sino a todo aquel que esté interesado en conocer de qué forma está resolviendo la Corte. Entonces, bueno, para terminar con digamos, mi lectura, pues nada más me gustaría enfatizar que todo esto que he comentado, sobre todo, pues abona, ¿no?, a la comprensión de la interpretación, de la argumentación que hacen los tribunales, que hace nuestra Corte, que hacen también el Tribunal Electoral, ¿no? Y yo, en todo caso, pues me gustaría conminar al doctor Giovanni a que en algún trabajo posterior se pueda, tal vez ir al fondo en algunos temas que evidentemente en este libro pues no era el objetivo, pero sí, de alguna forma pensar, por ejemplo, cuáles son las interpretaciones que se están haciendo en materia de derechos humanos, que al final creo que todos los que estamos aquí trabajamos con esos temas, y pensar si de alguna forma, pues lo que se ha criticado muchas veces, ¿no? Si la Corte está resolviendo pensando ya en qué va a decir, ¿no? Y simplemente busca los argumentos para decir lo que quiere, o si estos argumentos realmente van construyendo el sentido de la sentencia o el sentido de la resolución. Porque creo yo que también en México, desde hace unos años, pero yo creo que con mayor fuerza durante estos últimos años, se está cuestionando el trabajo que hace el Poder Judicial Federal, ¿no? Y en este sentido también creo que nosotros tenemos una responsabilidad como profesores para ir, pues, actualizándonos y estar al día de lo que dice y cómo lo dice, pues, todos los tribunales, no solamente federales, sino también incluyendo los locales, que algunos están abriendo, digamos, la posibilidad de que las sentencias se hagan públicas y en este sentido también puedan ser revisadas por los litigantes, los académicos, y podamos hacer también un estudio sobre eso. Pues muchas gracias. Al contrario, doctor Mario, muchísimas gracias por su intervención. Justamente como lo señala, esta obra de Giovanni Figueroa es muy rica, no solo en la doctrina que aborda, sino en la forma en la que ha venido trabajando estos artículos por espacio de una década, en la que, como bien lo señala el autor en esta obra que hoy se presenta, ha hecho adecuaciones, ha modificado algunos artículos sin que estos pierdan la originalidad, hace la salvaguarda de que aquellos ya fueron publicados, pero nos precisa además cuáles son los puntos sustantivos que tuvo que adecuar a esta nueva realidad. Coincido con lo que usted señala, pareciera que Giovanni nos está presentando un libro que bien puede convertirse en el mañana en un libro de texto para quienes tenemos la oportunidad de trabajar con estos temas. La riqueza de encontrar en un solo documento 10 artículos de un mismo autor que van siendo concatenados unos con otros, pues nos da esa posibilidad real de conocer parte de la evolución, no solo literaria del propio Giovanni, sino la forma en la que podemos abordar nuestras distintas sesiones. Quiero cerrar este comentario parafraseando lo que en alguna ocasión a propósito de Nayarit, lo cual celebro que Giovanni a manera de homenaje continúe haciendo referencia a aquellos lugares, tanto de espacios públicos como de formación académica que han tenido mucho que ver en su vida cotidiana. En una ocasión el magistrado Jean-Claude Trompetit, justamente en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, hizo un comentario respecto de la Constitución que me quedó grabada y no quiero dejar pasar el momento. En esa ocasión, el magistrado Trompetit preguntaba qué dice la Constitución en algún artículo en concreto. No faltó el estudiante de Derecho que le recetó a pie juntillas el artículo constitucional y una vez que concluye y le agradece el magistrado Trompetit, le dice, tiene razón, pero no tiene razón. La Constitución no dice nada porque no habla. Y la frase con la que él cerraba decía,
La Constitución dice lo que la Corte dice que la Constitución dice. Fin de la cita. Es justamente lo que nos ha dicho entre líneas ahorita el doctor Mario con relación a estas distintas formas de interpretación entre sala y sala, que coincido con usted, tiene que ver con la formación de sus secretarios. En una obra diversa se da cuenta justamente de ello, de quienes pueden hacer no solo el tipo de interpretación, sino realizar una cita de otros diversos criterios, justamente por virtud de la formación que tiene cada uno de los secretarios. Será motivo seguramente de una presentación diversa. Agradezco bastante su aporte en esta fase de la presentación del libro de Giovanni. Está la intervención del doctor Luis Armando González Plasencia, de quien leeré brevemente parte de su síntesis curricular. Es doctor en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Master in Law por el International Institute for the Sociology of Law, con sede en Oñati, España, y licenciado en Psicología por la UNAM. Es profesor investigador titular C de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde imparte clases en el doctorado en Derecho, perteneciente al PNPC, y en el posgrado interinstitucional integrado en Derechos Humanos entre 2009 y 2013. Fue ombudsman de la Ciudad de México, cargo para el que fue electo por el entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal por unanimidad. Ha ocupado diversos puestos académicos y en las administraciones públicas local y federal. Desarrolla también actividades de formación de doctorandos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y es profesor invitado en los posgrados de Derechos Humanos de las Universidades Iberoamericana, Marista de Mérida y de la FES Acatlán en la UNAM. Igualmente, es docente en la maestría en Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal. Por más de 25 años, su interés se ha centrado en los derechos humanos, desde donde se ha ocupado del estudio de la política criminal, los derechos económicos, sociales y culturales, así como de la inclusión. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que lo reconoce como investigador nacional nivel 1. Ha publicado una veintena de trabajos entre libros y reportes de investigación y es autor de más de 50 artículos especializados aparecidos en revistas nacionales y extranjeras. Sus trabajos, tanto de carácter teórico como empírico, reflejan el potencial heurístico de su posición crítica, construida con rigor analítico. Ha impartido más de un centenar de conferencias en foros nacionales e internacionales. En su labor como defensor de los derechos humanos, ha demostrado su compromiso con el servicio público, evidenciado en una gran capacidad para el diálogo con la sociedad civil, para generar sinergia, enfrentar y resolver conflictos y para construir la democracia. En agosto de 2018, el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala le nombró por unanimidad rector de esta casa de estudios, cargo que desempeña hasta la fecha. Doctor Luis González Plasencia, le damos el uso de la voz. Muchas gracias, Jaime, por la moderación. Muchas gracias a Giovanni por la invitación para comentar este libro que nos presenta el día de hoy, y aprovecho desde luego la oportunidad para saludar a Mario Hernández, organizador de este evento, a Mario Santiago, quien ha hecho uso de la palabra con anterioridad, y a quienes están presentes. Bueno, veo a Diego García Ricci, a Genaro Carnero, Ariadna Salazar, la saludo también, y a quienes nos ven pues a través del Facebook Live. Bueno, yo me preguntaba por qué Giovanni me habrá invitado a presentar su libro, un libro denso desde el punto de vista técnico. Si Giovanni sabe que yo no soy abogado y que pues la verdad es que soy lejano a muchos de los temas que él, con una gran habilidad técnica, como decía, presenta en el libro. Pero mientras iba yo leyendo, iba recordando, sobre todo a partir de la mitad del libro hacia adelante, iba yo recordando mis clases de una materia que pues hace 30 años llevé en la maestría, que se llamaba Sociología de las Profesiones Jurídicas.
Yo, como saben, soy sociólogo del derecho, entonces, pues la aproximación de la sociología del derecho es justamente una mirada acerca de lo que significa el derecho vivo, y parte de esta disciplina está dedicada precisamente a observar lo que los y las abogadas hacen, ¿no? No tanto a producir derecho, digamos, sino más bien a hacer observaciones críticas, científicas, acerca de lo que las y los abogados hacen. Y eso me lleva a pensar que el trabajo de Giovanni, aunque sin duda es un trabajo que tiene un altísimo valor jurídico, es, yo diría, pionero en trabajos de sociología del derecho ahí en la Universidad Iberoamericana, y de los muy pocos trabajos de sociología del derecho que existen en el país. Yo veo varias virtudes en el trabajo de Giovanni que desde mi ignorancia como abogado voy a tratar de plantear más bien desde otras perspectivas. La primera que veo es que Giovanni hace, como bien decía Jaime hace un momento, hace una integración de un conjunto de trabajos que fueron escritos de manera coyuntural, seguramente con intereses particulares en cada momento a lo largo de 10 años, en una obra que logra una unidad temática sorprendente. No es nada fácil, no se trata simplemente de coleccionar los artículos que he publicado, los meto todos en un libro y lo publico como tal. Porque lo que ha hecho Giovanni es una revisión crítica de su propio trabajo, una actualización de aquello que necesitaba actualización, se ha puesto a ver en dónde había redundancias para tratar de componer, digamos, la línea argumentativa que él va siguiendo, y logra efectivamente un trabajo que, si él no nos dice que se trata de artículos ya publicados, seguramente leeríamos como un trabajo pues que debió haberle tomado todos esos años, seguramente, por la cantidad de fuentes de información que tiene el propio trabajo, pero probablemente no nos habríamos dado cuenta de que se trata de un conjunto de artículos publicados en distintos momentos, y como dije hace un momento, también por razones coyunturales. En ese sentido, creo que el trabajo muestra una metodología bastante sólida, ¿no? Lo cual es muy poco común en el trabajo jurídico, no porque carezcan de metodología los trabajos de corte jurídico, sino porque más bien no suelen explicitarla. Uno tiene un poco que adivinar cómo es que resultó el trabajo final. Y Giovanni, además de que lo menciona en algún momento en el libro, lo hace evidente precisamente a través de la hilación que van llevando los capítulos que conforman el libro. Luego creo que otra virtud que tiene muy importante es que hay una dimensión empírica en su trabajo, que igualmente es muy poco común en los trabajos jurídicos, y por eso creo que raya mucho más en la sociología del derecho. Cuando en mis clases platico con las y los alumnos de derecho, yo suelo aconsejarles que se alejen de la estadística, que se alejen de los datos, porque en ausencia de una formación sólida para tratarlos, a veces se llega pues a resultados que terminan no diciendo nada, ¿no? En el caso de Giovanni, me parece que esto no sucede. Él utiliza la estadística, hace análisis en los sitios apropiados, y además recurre a otro elemento que es también creo que poco común en los estudios jurídicos, que es esta selección de casos que tienen un alto contenido pedagógico, ¿no? Al referirse a sentencias en particular, a tribunales en particular, Giovanni tiene la oportunidad entonces de demostrar que aquello de lo que ha venido hablando tiene una verificación empírica en los casos que él
que él va planteando. Particularmente interesante me pareció a mí el capítulo 4. Debo decir que ese fue el que me atrapó, porque este análisis que hace Giovanni, ese sí no lo había visto, ese sí creo que es completamente inédito. Nunca me había yo encontrado con un trabajo que buscara, digamos, las fuentes, lo que voy a llamar aquí las fuentes reales, ¿no? De la labor jurisdiccional en la doctrina, tanto en la doctrina nacional como en la doctrina de otros países. Se ve que es un trabajo analítico muy riguroso, muy detallado, que le lleva a Giovanni a enlistar prácticamente los nombres de aquellos juristas de distintas partes del mundo que han tenido impacto en el quehacer jurisdiccional también de diversos tribunales. Y ahí, por supuesto, no es de sorprender, pero que empíricamente se demuestre, tiene un valor especial. La conclusión a la que llega Giovanni sobre esta suerte de solipsismo que supone el trabajo de los tribunales norteamericanos y alemanes, ¿no? Que no solamente se ven el ombligo a sí mismos, es decir, que para ellos el mundo fuera de los Estados Unidos o de Alemania podríamos decir que no existe, sino que además proyectan su visión o buscan proyectar su visión como si esta fuese la única válida y a la que nos tendríamos que ajustar todas y todos los demás. Ahí yo simplemente recomendaría a Giovanni, creo que lo que me hizo falta fue un marco teórico, digamos, ¿no? Que nos ayude a explicar los porqués. Mario Santiago ya lo anotaba hace un momento. ¿Por qué se cita a unos y no a otros, ¿no? ¿En qué sentido se les cita? Se les cita porque efectivamente en sus argumentos se encuentra apoyo para las sentencias, o se les cita porque estos trabajos resultan de alguna manera legitimantes, ¿no? De una decisión que se había tomado ya de manera previa. Claro que no era el objetivo del trabajo, pero la riqueza que hay en ese capítulo, que además tiene pues una expresión analítica que hay que aplaudirle a Giovanni, él, con muchísima claridad va clasificando los distintos tipos de modelos que encuentra a partir de las citas que va analizando, pero que me parece que para un trabajo posterior sería muy interesante poder, en esa vieja idea de analizar si nuestra Corte tiene una doctrina constitucional sólida o no la tiene, ¿no? ¿Qué papel juega precisamente la doctrina y particularmente la de naturaleza académica como respaldo del trabajo jurisdiccional? Yo ahí veo un potencial muy interesante también como expresión, digamos, de la metodología aplicada al derecho, una metodología que no es comúnmente utilizada y que podría dar para otro tipo de análisis, seguramente, en esa lógica de lo que llamaba yo, lo que se llama, mejor dicho, la sociología de las profesiones jurídicas. Y finalmente, creo que el trabajo también tiene un potencial pedagógico inmenso, ¿no? Bueno, ya se ha dicho también, lo han dicho Mario y Jaime. Yo he aprendido mucho, sobre todo con la primera parte del libro de Giovanni. Comparto lo que decía Mario sobre estas confusiones que suele haber, por ejemplo, entre la interpretación conforme y la interpretación pro persona. No hay trabajos claros. Yo lo que he sabido y repito en mis clases es más bien lo que de manera oral le he escuchado a José Luis Caballero, justamente, compañero nuestro allá en la Ibero. Pero ahora el libro de Giovanni viene a llenar un espacio importante en ese sentido, porque efectivamente provee ahí elementos para, con mucha claridad, poder entender de qué hablamos cuando hablamos de interpretación conforme. Creo que en ese sentido, decía, tiene un potencial pedagógico importante, no solo por la gran cantidad de fuentes que tiene el libro, que además el libro se convierte en sí mismo en una fuente, porque ya lo decía Mario,
difícilmente se puede acceder a toda esa cantidad de información a la que ha accedido Giovanni. Bueno, pues ahí nos facilita el trabajo de una manera notable, ¿no? Se convierte en una fuente secundaria muy importante que eventualmente con un poco más de trabajo nos podría llevar a las fuentes primarias, pero sin duda a través, ¿no? A través de lo que ya ha hecho Giovanni. Es pedagógico también en el uso de estos ejemplos que, como dije, bien pueden constituir estudios de caso, que van a servir, a mí me van a servir seguramente en mis clases de metodología para poner como ejemplo de qué manera lo que sucede en un espacio específico, como por ejemplo un tribunal de un estado de la República o en una sentencia específica, puede servir para digamos, hacer un estudio mucho más amplio y más abarcativo que lo que ese simple caso plantea. Y finalmente, creo que también tiene un potencial pedagógico importante porque sin habérselo propuesto Giovanni, o bueno, él nos dirá si sí o si no, pero no es un libro de texto, se puede convertir en un libro de texto. Creo que no está escrito como un libro de texto, que no está pensado necesariamente así, y quizá ello se debe justo a la genealogía del propio libro, pero tiene el potencial de un libro de texto, ¿no? O sea, tiene esta virtud que muy pocos libros tienen, que es que a través de una actividad más bien de investigación se logra un producto que al final también puede servir para enseñar, ¿no? Que es un libro que, a diferencia de muchos libros de texto, no deviene de un programa académico preestablecido, ¿no? Sino que podría incluso proponer un programa eventualmente para pues un curso especializado, seguramente en algún posgrado. Así que bueno, pues yo finalizo agradeciendo a Giovanni la oportunidad que nos ha dado de leer su libro. Creo que es muy, muy recomendable para las y los jóvenes que están estudiando hoy en día Derecho, tanto en el nivel licenciatura como en el nivel de posgrado. Así que ojalá pronto pueda yo tenerlo físicamente, Giovanni, porque pues tengo la versión electrónica, pero como persona mayor que estoy a punto de ser dentro de algunos años, pues soy fan de los libros en físico, y me encantaría tener el tuyo con una dedicatoria. Muchísimas gracias a todas y todos, y felicidades, Giovanni, por el texto. Muchísimas gracias a usted, doctor Luis, por la intervención. Es importante identificar cómo una persona experta en metodología da cuenta de que la obra de Giovanni Figueroa de Estudios sobre el Control de Constitucionalidad y Convencionalidad viene justamente con este apartado en donde se identifica, por qué no, qué es lo que vamos a encontrar en cada uno de los capítulos. Una obra que ha sido presentada en 3 partes así identificadas por el autor, a las cuales les dedica 3 capítulos a la primera, un cuarto capítulo que es el que llamó la atención de nuestro comentarista a la segunda parte, y el resto de los capítulos se los dedica a la tercera y final parte de la obra. Llama poderosamente la atención cómo la lectura de un libro que se nos pone a la vista puede evocarnos y, como dice el doctor Luis, remontarnos en el tiempo para recordar aquellas otras materias de las que fuimos apasionados en su momento. Es un libro que sin duda se recomienda, que es importante y trascendente, y coincido con usted, doctor Luis, es un documento que sin duda deberá formar parte del acervo particular de cada una y cada uno de los que estamos aquí presentes, al margen de que, pues, sin duda puede ser un apoyo importante en las diversas sesiones y materias que cada una y cada uno de nosotros va llevando a cabo en su día a día. Gracias por su intervención. Daremos uso de la voz al autor del libro para que nos indique y nos dé respuesta, ¿por qué no?, a estas preguntas que el doctor Mario Santiago ya le dejó
planteadas. Probablemente algunas se responderán a futuro con relación a próximos documentos literarios que nos hará favor de escribir Giovanni, y si no lo tenía pensado, bueno, pues aquí está la invitación y el compromiso también para que continúe con esa labor. Agradecido entonces por las dos intervenciones previas. Giovanni Figueroa Mejía, su breve síntesis curricular, porque no terminaríamos en la tarde para darle lectura a toda. Es doctor en Derecho Constitucional con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid, con calificación sobresaliente cum laude por unanimidad. Es nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha realizado estancias de investigación en las universidades italianas de Perugia y Bolonia. Ha sido investigador principal de 4 proyectos de investigación financiados por CONACYT, por el Ministerio de Educación, Universidades e Investigación de Italia y por el Ministerio de Economía y Competitividad de España. Autor de 3 libros publicados por Porrúa: Las sentencias constitucionales atípicas en el derecho comparado y en la acción de inconstitucionalidad mexicana. Segunda obra, Influencia de la doctrina de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia mexicana, recomendable también. Y tercera, Estudio sobre el control constitucional y convencional, del cual damos cuenta en este momento. Es además autor de 50 capítulos de libros, artículos especializados, prólogos, voces de diccionarios, reseñas bibliográficas y otros escritos académicos publicados en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia y México. Sus trabajos académicos han sido citados en las sentencias constitucionales de tribunales mexicanos, incluida la Suprema Corte de Justicia mexicana, así como el Tribunal Constitucional chileno. Es coordinador de 9 obras colectivas, entre las que destacan las 3 ediciones del Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, obra coordinada junto con Eduardo Ferrer y Fabiola Martínez, así como Profesores y Jueces, Influjos de la Doctrina en la Jurisprudencia Constitucional de Iberoamérica, obra coordinada junto con Lucho Pegoraro. Es profesor de la asignatura Sentencias Constitucionales en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, y de Derecho Procesal Constitucional y Derecho Comparado en diversos posgrados de universidades de México y el extranjero. En el Consejo de la Judicatura Federal fue director de Derechos Humanos, así como secretario técnico de la Secretaría General de la Presidencia. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como asesor de mando superior de la Presidencia de la Sala Superior. Actualmente es académico de tiempo completo y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Doctor Giovanni, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad Autónoma de Tlaxcala la organización de esta presentación. Y, por supuesto, me congratulo de estar en la presentación al lado de entrañables colegas, como el doctor Luis Armando González Plasencia, quien considero que ha contribuido en gran medida desde diversos espacios a que se protejan los derechos humanos en nuestro país. También agradezco las palabras tan generosas y la intervención del doctor Mario Santiago Juárez, quien estoy muy claro de que es un estupendo académico, quien tiene una profusa obra relacionada con derechos humanos. El doctor Jaime Arturo Verdín Pérez, quien es un gran conocedor de la materia electoral. Te agradezco, querido Jaime, tu generosidad por organizar esta presentación y por distinguirme con tu amistad. También quiero agradecer a mis queridos colegas, la doctora Ariadna Salazar y el doctor Diego García Ricci, por su acompañamiento en esta presentación, y a todas y a todos quienes pues se han dado el tiempo para estar en esta presentación. Como ya se ha dicho por parte de los comentaristas, en este libro se recopilan 10 de los más de 50 escritos académicos que desde 2010 he publicado en obras colectivas y revistas especializadas de México, Colombia y España. Los capítulos que decidí incluir tienen como unión temática
dos grandes temas que se relacionan entre sí: el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Como ya lo mencionó Mario Santiago en su intervención, la finalidad principal de reunir en una sola obra estos escritos es que estudiantes y académicos que no los habían podido consultar, quizás porque pues no era fácil ubicarlos en donde habían sido publicados originalmente, puedan ahora leerlos y recapacitar sobre lo que en ellos se analiza. Pero además, otra de las finalidades principales, o por lo menos algo que valoré, que pensé al momento de elegir esos 10 ensayos y publicarlos en esta obra, fue que estas páginas tienen el propósito de realizar una mirada al pasado y valorar la pertinencia y vigencia de estos escritos en nuestros días. Creo que es importante precisar que esta recopilación de estudios no solo rescata y reagrupa los escritos, sino que se actualizó su contenido y se incorporaron nuevos planteamientos, ejemplos, sentencias, jurisprudencias, datos estadísticos y fuentes bibliográficas de actualidad. Hay que resaltar también que en los 10 estudios se realiza un trabajo, decía alguien también, empírico, de revisión de diversas jurisprudencias, y en algunos de ellos se revisaron miles de sentencias y se interpretaron los datos recabados. Cuando fue necesario, también se desarrolló una glosa de ciertos pronunciamientos emitidos en mecanismos de control constitucional y convencional para comprender el contenido y alcance de cada tema. Ahora bien, el libro se compone de 10 capítulos distribuidos en 3 partes. Y las partes son interpretación y principios, doctrina y jurisprudencia, sentencias constitucionales y convencionales. Comenzando por la primera parte del libro, en la cual se incluyen 3 capítulos sobre herramientas de interpretación y sobre principios normativos y jurisprudenciales, que en su conjunto creo que son sumamente indispensables para que los jueces constitucionales logren determinar el contenido de las disposiciones normativas, con mayor razón de aquellas que son vagas, ambiguas, confusas, oscuras. Pues cuando los jueces quieren solucionar problemas de constitucionalidad, tienen que desentrañar el sentido que se le puede atribuir a disposiciones legales y constitucionales, con el propósito de determinar si hay correspondencia entre unos y otros. En el primer capítulo de este primer apartado, entonces, se perfilan algunos rasgos de la interpretación jurídica en general, para luego aplicarlos en las formas más o menos particulares de la interpretación constitucional. Este hilo secuencial, por supuesto que no lo he elegido arbitrariamente, sino que lo he configurado así con la intención de evitar los problemas metodológicos y tal vez también problemas de fondo que se originarían haciendo un estudio de la hermenéutica constitucional sin esbozar previamente aquellos elementos que los comparativistas solemos llamar elementos determinantes, que se encuentran en toda interpretación jurídica, incluida, como es lógico, la interpretación constitucional. En el segundo capítulo, estudio uno de los principios más relevantes en la interpretación de las disposiciones normativas, el que conocemos como principio de interpretación conforme a la Constitución.
que como sabemos está contemplado en el artículo 1º, 2º párrafo de la Constitución. Pero como demuestro en las diferentes páginas de ese capítulo, este era un principio que estaba siendo aplicado y que además había sido definido por los integrantes del Poder Judicial de la Federación en diferentes épocas, incluso antes de esa emblemática reforma de junio de 2011. Este principio, tal y como yo lo analizo, porque si bien es cierto, el profesor José Luis Caballero, pues considero que es el especialista en el estudio de la interpretación conforme, él la aplica con relación a la interpretación conforme relacionada con el principio pro homine o pro persona. En cambio, yo la utilizo como una herramienta, ¿sí? Lo estudio como una herramienta que tienen los jueces constitucionales en el sentido siguiente. Cuando una disposición normativa admita diferentes interpretaciones, siempre que sea razonablemente posible, el juez que está resolviendo un mecanismo de control constitucional tiene que determinar cuál es la forma conforme con la Constitución y cuál es la interpretación o sentidos que colocan a la disposición normativa en contra de la Constitución. Por lo tanto, fíjense, este principio que se ha empleado hidalgamente con ese nombre u otros equivalentes en Europa y América, se ha convertido sin lugar a dudas en una herramienta básica de los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas en su labor de decidir sobre la regularidad constitucional de las leyes. Aunado a lo anterior, hay que reconocer que la utilización de este principio encuentra justificación en ciertos argumentos como el de supremacía de la Constitución sobre todas las normas jurídicas y su posición central en la cimentación y validez del ordenamiento jurídico en su conjunto, lo cual obliga a interpretar en cualquier momento de su aplicación en el sentido constitucionalmente válido. Pero también se justifica el empleo de este principio determinando cuál o cuáles interpretaciones deben rechazarse por ir en contra de los principios, valores y reglas constitucionales. Para completar este estudio, se agregó un análisis estadístico de las tesis aisladas y jurisprudenciales emitidas entre el 10 de junio de 2011 y el 25 de enero de 2019, fecha en la cual cerré la configuración de ese capítulo. Todas esas tesis aisladas o jurisprudenciales están relacionadas con esta forma de entender el derecho y de resolver, aplicando este principio, los diferentes mecanismos de control constitucional, por lo menos aquellos que se encuentran en manos de la Suprema Corte Mexicana. En el tercer capítulo, analizo el control de constitucionalidad mexicano, que solemos llamar local o periférico. Específicamente, lo que hago es estudiar la labor de la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. Hay que decirlo que cuando hice el análisis, pues todavía tenía esa doble vertiente, la sala de esa entidad federativa, de tener la competencia tanto para resolver mecanismos de control constitucional como las controversias constitucionales, el llamado juicio de amparo local, la inconstitucionalidad por omisión legislativa, ¿sí? Pero que también tenía una doble vertiente, que era pues también resolver los mecanismos de control constitucional en materia electoral. En nuestros días ya no es así, porque ahora la Sala Constitucional solamente le corresponde
resolver mecanismos propiamente constitucionales, y fuera del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa se ha creado el Tribunal Electoral. ¿Qué es lo que hice entonces al momento de escribir o de reescribir este capítulo? Pues lo que hice fue elegir esa sala constitucional porque considero que es un ejemplo para los demás sistemas de justicia constitucional que encontramos en las otras entidades federativas. Y digo que es un caso emblemático porque desafortunadamente la justicia constitucional local, ¿sí?, empezando por la de la Sala Constitucional del Estado de Veracruz, que es la sala pionera en la justicia constitucional local en México, pues no ha funcionado. Hay salas constitucionales que tienen bastante tiempo funcionando y que en algunas ocasiones, sea en el formato de sala constitucional o en el formato de plenos de los tribunales superiores de justicia de una entidad federativa, que funcionan como tribunal constitucional cuando resuelven mecanismos de control constitucional, pues en la mayoría de los casos sobreseen los asuntos. Me da la impresión de que deciden hacer esto por falta de conocimiento, no digo amplios, sino por lo menos mínimos, en teoría del control constitucional, en teoría de la Constitución, en derechos humanos, en derecho internacional, en derecho administrativo. Y como los perfiles que llegan a ser magistrados de esas salas constitucionales no son los idóneos, pues lo que hacen es sobreseer los asuntos. Pero también hay el caso de salas constitucionales, como por ejemplo la de la Ciudad de México, que creo que está a pocos días de cumplir un año de que se configuró esa sala constitucional y a la fecha no han emitido ni una sola sentencia. ¿Por qué? Porque los perfiles de los integrantes de la Sala Constitucional de la Ciudad de México tampoco son los idóneos. Tienen un perfil posiblemente muy bueno en materia mercantil, en materia penal, en materia civil, pero no en materia de control constitucional. Entonces no ha funcionado la justicia constitucional local porque los justiciables o los órganos legitimados para presentar demandas ante ese tipo de órganos, pues desconfían de los integrantes de las salas constitucionales y prefieren irse a la justicia constitucional federal. Pero sí creo que la sala constitucional del estado de Nayarit es un ejemplo de sala constitucional que, ante la falta de actividad de otras salas constitucionales, pues ha funcionado en mayor medida. Y en ese capítulo en el cual analizo las sentencias de la sala constitucional de ese estado, pues analizo los diversos principios que ha empleado al resolver mecanismos de control constitucional. La segunda parte del libro, que coincido con ustedes, podría ser la más novedosa y confieso también la que a mí más tiempo le he dedicado, pero que además quedé muy satisfecho con los resultados obtenidos, es la de la segunda parte del libro, que está dedicada a la influencia que tiene la academia jurídica y no jurídica en las decisiones de los tribunales. Para configurar este capítulo, se tuvieron que analizar y ir interpretando los datos de miles de sentencias de los tribunales constitucionales y de las Cortes Supremas de diversas regiones del mundo. Quiero mencionar algo que posiblemente no quede evidenciado de manera clara en este capítulo. El mismo es el resultado de los resultados recabados de una investigación de tipo mundial en la cual participamos
académicos de más de 30 universidades de Latinoamérica y de Europa. Entonces, lo que hicimos fue ir revisando, por eso es la importancia del trabajo empírico, es ir revisando sentencia por sentencia. La parte considerativa de cada uno de los pronunciamientos emitidos por los tribunales constitucionales de África, de Asia, de Europa y de Latinoamérica. Entonces, a cada uno de los académicos nos tocó analizar una parte, una región. Por lo que corresponde a mí, pues se me nombró pues investigador principal del área iberoamericana, en el cual analizamos las sentencias de 11 tribunales constitucionales y cortes supremas. Espero no omitir ninguno, pero fue del Tribunal Constitucional de Portugal, de España, de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Brasil, de Colombia, de Perú, de El Salvador, de Ecuador y de México. Y lo que presento en este segundo capítulo son sobre todo los resultados obtenidos de las sentencias de la Suprema Corte Mexicana, en la cual analicé más de 12,000 pronunciamientos emitidos por la Suprema Corte en 3 mecanismos de control constitucional. Desde este ámbito, entonces, se analizaron las citas doctrinales en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los resultados obtenidos buscaron lo siguiente, sobre todo responder a los siguientes planteamientos. ¿Cuáles son las autoras y los autores más citados? ¿Cuál es la nacionalidad de esos autores que influyen en los pronunciamientos de la Suprema Corte Mexicana? ¿Cuáles son las instituciones educativas y gubernamentales a las que pertenecen los doctrinistas citados? ¿Quiénes son más citados? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Cuáles son las materias jurídicas y no jurídicas que influyen en las sentencias de la Suprema Corte? Es verdad, como ya se mencionó por alguno de ustedes, que en muchas ocasiones, como sabemos, pues está plasmado el argumento de algunos doctrinistas, no porque así lo haya querido el ministro o ministra de la Suprema Corte, sino porque así lo ha planteado el secretario o secretaria de estudio y cuenta. Posiblemente por los autores de los cuales más influencia tienen, o incluso porque se han ido algunos de esos secretarios y secretarias de estudio y cuenta a ir a hacer estancias de investigación en prestigiosas universidades tanto de Latinoamérica como de Europa. Y podría también hacer otros planteamientos ya desde el punto de vista del derecho comparado, estableciendo en relación con otros tribunales y cortes constitucionales en qué medida la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide no encerrarse en sus monólogos y dialogar con lo que los comparativistas solemos llamar, siguiendo al profesor Rodolfo Sacco, los formantes de la comparación jurídica, en este caso, el formante académico. Otra cuestión que les quiero compartir en relación a esta segunda parte del libro es que me da la impresión de que en muchas ocasiones los tribunales emplean argumentos de la academia, no porque necesariamente sean importantes para fortalecer las decisiones, sino para demostrar cierto grado de conocimientos acerca de los temas abordados en la sentencia. Lo que creo que no se justifica es que hay ocasiones en las cuales uno analiza la referencia introducida en la sentencia y no encuentro o no se encuentra ninguna relación con lo que se tiene que resolver. Y creo que eso no es adecuado que lo hagan los tribunales. La tercera y última parte del libro inicia con 2 trabajos sobre sentencias emitidas por la mayor autoridad electoral de nuestro país, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el primero de esos capítulos se analiza o se
si se analiza, 4 sentencias emblemáticas pronunciadas en 2 mecanismos de control constitucional en esa materia, los que conocemos por sus siglas como JDC y JRC. Todas ellas se relacionan con violaciones al procedimiento para elegir a los tribunales de las autoridades electorales, tanto locales como federales, encargadas de la organización sustantiva del proceso electoral. En el segundo ensayo, que se realizó en coautoría con el doctor Eduardo Ferrer, se estudia una sentencia emitida en JDC, la cual se relaciona con los requisitos de elegibilidad para ser registrado como candidato a gobernador cuando el ciudadano está sujeto a un proceso criminal que merezca pena corporal, aún estando en libertad. Los 2 escritos citados contienen interesantes, o por lo menos desde mi punto de vista, interesantes argumentos en los que el tribunal suele emplear principios relevantes, algunos de ellos ya estudiados en otros apartados del libro, y que en las notas al pie de página correspondientes voy haciendo las relaciones pertinentes. En otro de los capítulos de esta tercera parte, se estudian las consecuencias de las sentencias de amparo en nuestros días, los cuales, hay que recordar, ya no son solo interpartes, sino también pueden ser erga omnes cuando se emita una declaratoria general de inconstitucionalidad previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos contemplados en la Constitución y en la Ley de Amparo. Es verdad que esta figura a la fecha ha sido muy poco empleada por la Suprema Corte, pues por lo que es de mi conocimiento, solo se ha emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y creo que esto ha sucedido así. Mi conclusión en relación a este estudio es que no se ha empleado esta figura de declaratoria general de inconstitucionalidad, posiblemente porque la Suprema Corte ha empleado otro de los principios analizados en este libro, el de interpretación conforme con la Constitución. Y entonces, antes de decidir declarar la inconstitucionalidad de una ley, no aplicándola solo al caso concreto, sino eliminándola del ordenamiento jurídico mexicano, trata de encontrarle a esa disposición normativa algún acomodo que la ubique como conforme con la Constitución. Ahora bien, desde los primeros años de mi andar como docente e investigador, me he dedicado al estudio de las sentencias constitucionales, siempre vistas desde el punto de vista del derecho comparado. Entre ellas, han llamado mi atención 2 modalidades sentenciadoras por las problemáticas y dilemas que originan, las que suelo llamar sentencias aditivas y las que denomino como sentencias monitoras. Con relación a las sentencias aditivas, los tribunales buscan corregir creativamente la deficiente regulación que el legislador incorporó en el ordenamiento jurídico, y lo hacen aplicando el contenido normativo de la disposición para que ésta deje de ser inconstitucional e incluso para que no sea discriminatoria. Sin embargo, no deja de ser cuestionable la discrecionalidad que los jueces tienen cuando incluyen supuestos que el legislador no quiso contemplar o que por descuido simplemente no contempló. Y ello ocasiona graves problemáticas. La principal, creo, es que en muchas ocasiones se invade la obra del legislador democrático y se le hace decir a la ley, o lo que es más grave todavía, a la Constitución, algo que no se justifica que diga. Es decir,
los tribunales constitucionales, incluida, claro está, la Suprema Corte Mexicana, ya no es solo legislador negativo como en alguna ocasión en el emblemático escrito de 1928 de Kelsen se quiso hacer creer, sino que en nuestros días todos los tribunales constitucionales se han convertido a través de estas modalidades sentenciadoras en una especie de legisladores positivos. En cuanto a la tipología de sentencias monitorias, que a grandes rasgos son aquellas en las cuales los tribunales constitucionales, las Cortes Supremas o incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos suelen enviar recomendaciones u órdenes, según corresponda, tanto al legislador democrático como al poder reformador de la Constitución. Y en relación con este tipo de sentencias se incluyen dos capítulos. ¿Cómo voy de tiempo, Jaime? Ya lo rebasé desde hace rato, todavía me quedan algunos minutos. Digamos que lo hemos rebasado, pero ¿te parece bien 3 minutos para cierre? Incluso voy a sintetizar todavía más todo aquello que les quiero compartir para no tomar esos 3 minutos. Fíjense, entonces decía, en la última parte del libro sobre sentencias monitorias, incluyo 2 capítulos. En el primero de ellos, preciso pues algunos ejemplos en los cuales los tribunales nacionales recomiendan al legislador que al configurar nuevamente la normativa declarada inconstitucional, tome en consideración los principios y valores constitucionales. Pero también, como se analiza en el capítulo que cierra este libro, en varias sentencias del Tribunal Interamericano, es posible encontrar sentencias monitorias que ordenan al Estado parte incorporar una figura jurídica o eliminar determinados artículos establecidos en las leyes o incluso en la Constitución, para que de esta manera el ordenamiento jurídico interno sea acorde con el corpus juris internacional en materia de derechos humanos. Finalmente, me gustaría agradecer a don Néstor Pedro Sagüez sus generosas y entrañables palabras incluidas en el prólogo de este libro. Ello es muy gratificante para mí, debido a que él es uno de los académicos que más ha impulsado el desarrollo y consolidación del derecho procesal constitucional en Latinoamérica. Mi gratitud siempre al doctor Eduardo Ferrer, cuyo trato amable y orientación siempre han estado presentes desde que lo conocí en abril de 2009 en la Embajada de México en España, y porque desde 2011 me ha abierto las puertas de la prestigiosa Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, en la cual ya tengo 3 obras publicadas. Espero que los estudios que se ponen a consideración de quienes se interesen en los temas abordados en este libro puedan resultar de utilidad e incentiven la meditación acerca de los métodos de interpretación jurídica y constitucional, de los principios que son relevantes al juzgar la constitucionalidad de las leyes, de la influencia que tienen los argumentos académicos en la parte considerativa de las sentencias y del análisis de las sentencias emitidas por parte de los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas, así como del Tribunal Interamericano. Todo ello creo que es importante en su conjunto, pues se convierte en un importante apoyo para que los jueces constitucionales y convencionales tomen las mejores decisiones al resolver aquellos asuntos que se someten a su competencia. Muchísimas gracias por su atención. Al contrario, doctor Giovanni, muchísimas gracias por este resumen de su obra, la cual, por supuesto, nos invita a
tomar lectura de cada uno de los capítulos y sobre todo aquellos que pues llamen más nuestra atención. Este capítulo 4, del cual han hecho algunas alusiones el doctor Luis y usted de manera particular, pues nos invita a todos a ver este modelo de derecho comparado que se encuentra en dicho apartado. Muchísimas gracias por su intervención. Les consulto al doctor Mario Santiago y al doctor Luis si desean hacer uso de 3 minutos adicionales para el cierre de nuestro evento académico. Bueno, en mi caso, Mario, por favor. En el orden en el que fuimos, Mario. Bueno, muchas gracias. Pues en menos de 3 minutos, nada más de nuevo felicitar y qué bueno también escuchar el comentario del doctor Luis, porque pues efectivamente me abrió también los ojos a una perspectiva que no le había dado, y es cierto que también nos hace pensar en esta parte como más social, que también cuando lo escuché y también al escuchar a Giovanni, me hizo pensar en todo esto que está pasando, ¿no? En las críticas a las instituciones, incluso a la corte misma, y yo creo que va a seguir. Esto es, digamos, yo lo he pensado, no sé qué piensan ustedes, colegas, pero a mí me parece que hay un tema como que también estamos estrenándonos en ser críticos y ser criticados. Las instituciones realmente no se criticaban, o se criticaban, digamos, de forma muy burda, y cada vez esta crítica va haciendo más, con mayor conocimiento, con mayor, digamos, hay gente que está pensando en cómo hacerlo, y por ejemplo, se critica la función de la Corte, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tienen una tradición de cientos de años, ¿no? Haciendo este tipo de estudios, y nosotros estamos realmente comenzando. Entonces, si los ministros de la Corte deciden algo que es a favor del gobierno, mal. Si deciden algo que es en contra del gobierno, otros critican también lo mismo, pero hay pocos estudios en este sentido que nos hagan digamos, una crítica pues más especializada. Entonces a mí me hace pensar que estas cuestiones que están dirigidas a académicos, a estudiantes de posgrado, pues también me gustaría combinar a Giovanni a que tal vez esto lo hiciera también un trabajo de difusión, porque también hace falta, por ejemplo, que en artículos, en el periódico, ¿no?, se conozca desde el punto de vista jurídico o digamos, académico, lo que está pasando. Porque ¿a quién escuchamos? A los mismos de siempre, ¿no? Bueno, a los comentócratas de siempre, hablando sobre cuestiones jurídicas, cuando tendríamos que ser nosotros los que opináramos sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, solamente esa reflexión. Muchas gracias por la invitación. Y yo, bueno, simplemente reiterarle la felicitación a Giovanni. La exposición que ha hecho es la mejor demostración del valor que tiene el libro. Y yo siempre digo que uno, cuando escribe, se arriesga a que quienes te leen tengan su propia interpretación, y bueno, pues un libro se convierte en realidad en muchos libros o en muchos temas desarrollados por cada lector, y por eso se agradece mucho que el propio autor pueda ofrecer la perspectiva propia, ¿no?, desde la cual pensó el trabajo. Así que bueno, pues muchas felicidades, Giovanni. Además, creo que das en el tema que, como bien decía Mario, nos preocupa hoy fundamentalmente, que es el de la legitimidad del derecho. Poco se habla de ello, ¿no? ¿Desde dónde podemos considerar legítimo el derecho? Y yo creo que tú señalas ahí una serie de caminos que podrían permitirnos distinguir entonces cuándo las decisiones tienen legitimidad y cuándo carecen de ella. Y lo último es que quiero desear, querido Giovanni, que muy pronto pues tú estés encabezando alguna de las listas que colocas en el capítulo 4 de tu propio libro, que seguramente este libro
va a ser muy citado en el futuro, y ojalá que lo sea en el sentido precisamente que tú tratabas de proponer hace un momentito, es decir, que no lo sea solamente para mostrar erudición de los jueces, sino porque efectivamente encuentran en tu libro un mecanismo, una propuesta, un método, ¿no?, para poder tomar mejores decisiones. Así que bueno, pues hay que comprar el libro, ya nos dirás, Giovanni, en dónde se consigue, ¿no? Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Doctor, muchísimas gracias, Giovanni. Yo nada más por cortesía y sobre todo porque ya me había pasado de tiempo en mi anterior intervención, solamente me restaría pues agradecer sus generosísimos comentarios que muchas veces le pasa a uno cuando los comentaristas comentan el libro, pues a veces uno dice, ¿realmente escribí yo eso? Porque no había podido percibir pues alguna de las virtudes que pudiera tener esta obra. Y también decir que además de que en este libro se tienen dos líneas muy bien marcadas, que es que todos los artículos, capítulos del libro se relacionan ya sea con control de constitucionalidad o con control de convencionalidad, 12 partes que están por lo menos de manera implícita, pero que me han formado a lo largo de estos 10 años, son precisamente el análisis que siempre insisto, empírico de pronunciamientos. Creo que, por lo menos por la formación que tengo, uno también aprende a hacer trabajo académico a través del análisis de los pronunciamientos y no estar únicamente en el cielo de los conceptos, sino ver cómo resuelven en la realidad los tribunales y cortes constitucionales. Pero algo que también creo que está implícito en las páginas de esta obra es la importancia del derecho comparado y sobre todo algo que solemos decir también los comparativistas, que es manejar uno de los niveles de la comparación jurídica que implica conocer el derecho foráneo, en este caso las sentencias emitidas por otros tribunales y cortes constitucionales, con la finalidad de comprender mejor y valorar en dónde está ubicada la Suprema Corte de Justicia. Por mi parte es todo y le reitero mi gratitud. Muchísimas gracias, doctor Mario Santiago, doctor Luis González Plasencia, doctor Giovanni Figueroa, por su participación en la presentación del libro Estudios sobre Control Constitucional y Convencional, autoría del doctor Giovanni Figueroa. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, por conducto de su Secretaría Académica, el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas y el Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos agradecen a todas y todos ustedes su participación y la atención que se brindaron prestar a este evento. Muy buenas tardes para todas y todos. Felicitaciones, doctor Giovanni. Gracias. Gracias.